Hola a todos, bienvenidos a esta clase en la que vamos a aprender sobre el límite plástico del suelo. Ya hemos terminado con el límite líquido. Ahora volvamos al gráfico de consistencia que trazamos al principio de esta sección, donde graficamos la relación entre el volumen del suelo y el contenido de agua. Y aquí marcamos algunos límites como el límite de contracción, el límite plástico y también trazamos el límite líquido. Aquí también hemos trazado cuidadosamente los diferentes estados del suelo como el estado sólido, el estado semisólido, el estado plástico y el estado líquido. Ahora, en este gráfico que estamos observando, ya notamos claramente que este es su límite plástico y este es el contenido de agua en el que el suelo cambia de estado semisólido a plástico. Así que permítanme darles la primera definición aquí, que el límite plástico es el contenido de agua en el que el suelo cambia su estado de semisólido a estado plástico. O también podemos ver que el suelo se vuelve plástico con este contenido de agua. Ahora también entiendan qué se entiende por plástico. Miren, hemos visto muchos artículos que están hechos de plástico. Tal vez una silla, tal vez un marco también, tal vez el cuerpo de la cámara, tal vez el cuerpo de mi portátil. O muchos artículos están hechos de plástico. ¿Y cuál es la razón? Que este plástico puede ser moldeado en diferentes formas. Por eso el material del que están hechos estos diferentes artículos se conoce como plástico. Así que si llamo plástico a cualquier material, significa que puede moldearse fácilmente en diferentes formas. Así que si digo que el suelo está en estado plástico, significa que ese suelo también puede moldearse fácilmente en diferentes formas sin grietas. Ahora, entendamos cuándo un material puede ser moldeado, pero no se romperá. Cuando hay una unión alta o fuerte entre dos moléculas. Supongamos que tú y un amigo están caminando por un sendero y todo a su alrededor está oscuro. Y de repente lo que sucede es que aparece un bache en el camino de tu amigo y él se cae de golpe. Como no están tomados de la mano, tú y tu amigo que antes estaban al mismo nivel en el camino, ahora tu amigo se ha caído y hay un movimiento relativo entre ustedes dos y además ahora los dos están separados. Pero supongamos que si estuvieran tomados de la mano, entonces, ¿qué pasaría? Obviamente, como estaban tomados de la mano, tu amigo y tú se moverán un poco el uno respecto al otro, pero el vínculo entre ambos no se romperá porque en realidad están sujetando sus manos. De la misma manera, si dos moléculas no están unidas, entonces al aplicar una fuerza, esas dos moléculas o partículas pueden separarse fácilmente. Pero si esas moléculas están unidas, entonces, incluso aplicando fuerza en una molécula, esa molécula puede deformarse o moverse, pero la unión entre las dos moléculas no se romperá. Y por lo tanto, todo el material o todo el cuerpo no se romperá. Eso significa que podemos decir aquí que el moldeo sin rotura es posible solo si hay alguna fuerza de atracción entre dos moléculas. Entonces, aquí puedo anotar que si un suelo es plástico, eso significa que ese suelo plástico se puede moldear fácilmente. Se puede moldear en diferentes formas sin ninguna rotura, en diferentes formas sin romper los vínculos, sin romper los vínculos. Y sí, ese es en realidad el principio sobre el cual determinamos también el límite plástico del suelo. Entonces, ¿cómo realizamos realmente la prueba del límite plástico? Simplemente tomamos el mismo suelo que pasa por 425 micras y añadimos una cantidad conocida de agua a los sólidos del suelo. Formamos una pasta e intentamos enrollar ese suelo en particular para formar un hilo.
Si se puede formar fácilmente un hilo de 3 milímetros de diámetro sin que se rompa, entonces decimos que el suelo ha alcanzado su estado plástico. Así que esa es la definición estándar para el estado plástico, es decir, el estado en el que el suelo puede deformarse sin romperse. Lo que hacemos aquí es amasar la pasta de suelo en hilos de suelo. Para observar su comportamiento, colocando el suelo sobre un vidrio. Y si con 3 milímetros de diámetro, si un hilo de suelo de aproximadamente 3 milímetros de diámetro logra formarse sin que aparezcan grietas, entonces se considera que el suelo está en estado plástico. Y si defino el límite plástico, lo que puedo decir es que se trata del contenido mínimo de agua necesario para que el suelo adquiera plasticidad. El contenido mínimo de agua, permítanme aclarar, lo escribiré solo como CA, es decir, el contenido mínimo de agua al cual nos referimos, al cual se puede formar un hilo de suelo de 3 milímetros de diámetro sin grietas, se conoce como límite plástico. Así que espero que ahora entiendan en qué consiste la prueba del límite plástico, que simplemente consiste en formar un hilo de suelo de 3 milímetros. Y si el hilo se forma fácilmente sin grietas, decimos que ese contenido mínimo de agua es su límite plástico. Bien, obviamente esta plasticidad se debe a la unión entre las moléculas, como ya he descrito. Podemos decir aquí que la plasticidad de un suelo se debe a la cohesión en el suelo. Esa fuerza de atracción no es otra cosa que la cohesión. Y si no hay cohesión, ese suelo en particular no mostrará ningún comportamiento plástico. Por eso, si observan las gravas, ese suelo en particular que no tiene cohesión se llamará suelo no plástico, es decir, NP. Así que esta grava e incluso la arena también son suelos no plásticos. Pero sí, a mayor cohesión, mayor será el límite plástico. Si hablamos del limo, su límite plástico está entre 20 y 25, mientras que si hablamos de arcilla aluvial, si nos referimos a la arcilla aluvial, entonces su límite plástico no es más que alrededor de 25 a 50. Mientras que si hablo de suelo de algodón negro, su límite plástico está alrededor de 200 a 250. Así que estos son los valores del límite plástico del suelo, es decir, el valor general. Bien, ese es el valor general. Y sí, este es el límite plástico. Pero del mismo modo, como ya hemos estudiado el límite líquido, permítanme darles también los valores del límite líquido para estos suelos. Entonces, ¿cuáles son los valores del límite líquido? Obviamente, solo les doy el valor aproximado para que tengan una idea general de cuál es el límite líquido de un suelo en particular. Si hablo de limo, verán, en realidad el límite líquido no se define para la grava y la arena porque son mayores a 425 micras. Así que si hablo del límite líquido, el valor del límite líquido para el limo es de unos 30 a 40. Mientras que para la arcilla aluvial este valor es de unos 40 a 150 y para el suelo de algodón negro es de unos 400 a 500. Bien, mientras que otro término que definimos aquí no es más que el índice de plasticidad que voy a definir en esta clase, pero este índice de plasticidad no es más que la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Si les doy los valores del índice de plasticidad, de nuevo, para estos dos, el valor del índice de plasticidad será igual a 0. Pero para el limo, su valor estará entre 10 y 15. Solo saquen la diferencia. Y para este será de 15 a 100. Y para el suelo de algodón negro estará entre 200 o tal vez pueda escribirse como de 100 a 100 a 250. Así que estos son los valores generales del límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad. Ahora, por supuesto, ya que hemos hablado del índice de plasticidad, permítanme definirlo adecuadamente.
Así que el siguiente término que vamos a definir aquí no es otro que el índice de plasticidad. ¿Por qué se define? Ya hemos estudiado la fórmula de esto. Esto se indica en realidad por IP. ¿Qué es esto? No es más que la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico para cualquier suelo en particular. Pero, ¿cuál es el rango de contenido de agua? Es el rango de contenido de agua en el que el suelo permanece en estado plástico. Miren, si recuerdan el gráfico del que hablamos antes, obviamente recordarán que este es precisamente el gráfico al que nos referimos en este momento. Aquí está el límite de contracción, aquí el límite plástico y este es el límite líquido. Al restar estos dos, en realidad estoy calculando este ancho, ¿sí o no? Y esto no es más que la zona plástica del suelo. Este es el rango que calculamos al obtener el valor de IP. Y como ya lo definí matemáticamente, es la diferencia entre el límite líquido y el plástico. Esto indica el rango en el que el suelo se mantendrá plástico y si el rango es mayor, la fuerza que da plasticidad al suelo es mayor y esa fuerza no es otra que la cohesión. Así que puedo escribir que IP es directamente proporcional a la cohesión. Si un suelo presenta un valor de índice de plasticidad conocido como IPE, que es más alto, simplemente significa que ese suelo tendrá una mayor cohesión entre sus partículas. Además, si el IPE es mayor, ese suelo también será más plástico, es decir, podrá deformarse con mayor facilidad sin llegar a romperse. Si tengo que comparar dos suelos para ver cuál es más plástico, solo observo cuál de ellos tiene un IP más elevado. Eso es todo sobre el valor de IP. Pero según el valor de IP, también definimos el tipo de suelo. Por ejemplo, si IP es 0, llamamos al suelo no plástico. Si IP es menor a 7, entre 0 y 7, se dice que el suelo es de baja plasticidad. Si el valor de IPE está entre 7 y 17, se denomina suelo de plasticidad media. Mientras que si el valor de IP es mayor a 17, entonces se dice que es de alta plasticidad. Esto es para que puedan ver claramente cómo el valor de IP influye y modifica las propiedades del suelo. Si mezclan dos suelos que tienen un IP diferente, el IP de la mezcla se calcula fácilmente utilizando el promedio ponderado. Por ejemplo, si el primer suelo tiene IP1 en una proporción que llamamos X1 y el otro suelo tiene IP2 en una proporción que llamamos X2, podemos notar que estas proporciones pueden ser diferentes según el tipo de suelo. Entonces, el IP de la mezcla se calcula fácilmente con esta fórmula, que no es más que el promedio ponderado de los valores de IPE. Esta es otra fórmula que puede usarse en algunos casos, pero también deberían recordar esa fórmula. ¿Y qué es el índice de plasticidad? Espero que ahora lo entiendan, así que terminemos esta clase aquí mismo. Nos veremos de nuevo en la próxima clase con el siguiente término, que es el límite de contracción. Hasta entonces, sigan aprendiendo y creciendo.